¿Qué hace Ricardo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha todo bien? Esperen que estoy compartiendo en las redes sociales el video, hagan lo mismo a ustedes. Estamos en vivo, ¿eh? Mi nombre es Pablo Barrera, bienvenidos al video número 200 del canal. ¿Sí? Cae en Sabbat, pero no es un Sabbat, es el video 200. ¿Sí? No es Sabbat. Buenas noches. Como buen macumero, gracias Ricardo. Argentina campeón de América. Y bueno, alguna que nos salga bien, ¿no? ¿Sí? Me dormí una siesta de esas del carajo que hacía tiempo que no me tomaba. Así que ahí andamos. Bueno, ya lo repartimos debemos repartirlo en Telegram, ¿no? También. Vamos a mandarle. Los chicos de Telegram ya deben estar acá. Seguramente. Ahora les voy a hacer escuchar unas cosas. Unos temitas que voy a arrancar de entrada nomás para después entrar en las cosas importantes, ¿sí? La gente atendiendo, estamos haciendo tarot gratis, ustedes saben eso. Lo que están escuchando de fondo, para los que me preguntan, es uno de mis géneros favoritos, que es el trance. Muy pronto vuelvo a... Creo que voy a bajar el volumen acá porque me escucho a mí mismo. Escucha el eco. Todavía no pude preparar el estudio. Yo quiero saber si ustedes me escuchan bien. Díganme, se escucha alto y fuerte y claro. 41 usuarios. Bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá. Video número 200. En realidad hay muchos más videos que 200, ¿sí? Tampoco es el número nominal en función de las cosas que decidí dejar, ¿sí? Muy pronto va a haber una página web con los videos que saqué de acá de YouTube, que no los puedo poner acá porque YouTube me hace quilombo con esos videos. Pero no porque yo diga nada raro, sino porque a veces YouTube, viste cómo es. Para los que me dicen que me pase a Twitch, ¿sí? Lo que pasa es que es un público muy joven el de Twitch, es más para juegos, o sea, es otro perfil. Francisco me decía, mira que Auronplay está acá, estando sí también, pero es otro tipo de contenido más masivo, digamos. No veo muchas personas, capaz que estoy equivocado, y todos ustedes miran más Twitch que YouTube. El rango de edad, hay gente mucho más joven ahora viendo el canal. Al principio el canal lo veían personas entre 45 y 65 años, gente grande. ¿Sí? El 70% de los que ven este canal, esta última semana, 150, casi 200 suscriptores más, 150 suscriptores nuevos. Muchas gracias por su suscripción. Como dijimos, el anterior veíamos 14.000, pero de esos te ven 2.000, 3.000. Bueno, esos 2.000, 3.000 van a estar acá. Sí, que es el público. Lo raro es que en función de cuántos pocos suscriptores y cuánta demanda, ¿sí?, de la gente, se escucha el pelo. El Twitch es para videojuegos, exacto. Es otro perfil. Yo pertenezco a otra generación. Digamos, si tuviera 25 años,
Bueno, si tuviera 25 años seguramente no estaría haciendo esto. Cuando tenía 25 años trabajaba y estudiaba, así que en esa época era otra la vida. Así que bienvenidos al video 200. Vamos a ver, es un número arbitrario marcando la cantidad de videos que voy subiendo. No tiene otra cosa, digamos, no tiene otro misterio. Sí, pero hacía mucho que no hacía vivos y digo, bueno, estamos haciendo reparaciones en el lugar. Habilitamos una zona más acá dentro del Templo Votivo de San La Muerte. Se viene la data del santo. Se viene la data de San La Muerte y esperamos sus colaboraciones, aquellos que quieran colaborar. Ya tenemos todo listo. Vamos a preparar unos llaveritos de tela con un logo muy canchero, más juvenil, ¿sí? Para captar nuevas generaciones, por supuesto, de San La Muerteritos, que son muchachos muchachos y muchachas de 20 para arriba, 17, los pibes de hoy de 17, 18, los pibes de 12, 13 años de hoy nos eran como nosotros los 12, 13 años. Yo a los 12 años me compraba el muñeco de Rambo, ¿entendés? Los pibes de hoy a los 12 años ya se ganaron un torneo internacional, ¿me entendés? En Fortnite. Me tuve que actualizar, ¿sí? Me quedé en el tiempo. Yo soy un Linuxero viejo, un power user de los de antes, o sea, para los que sean informáticos, yo arranqué con SUSE 7 y Core Linux, cuando existía el Core Linux, así que imagínate, estoy hablando del año 2000, hace 22, casi 22 años atrás. Las cosas las comprábamos en la revista PC Users, ¿sí? Entonces en esa época hacer informática para el laburante, digamos, común y corriente, digamos, no vengo de ningún estrato social alto, yo vengo de una clase trabajadora. Les cuento un poco de mí como hizo Jaime Bailey. Yo creo que este video, digo Jaime Bailey porque la otra vez a mí me encanta Jaime Bailey, quiero decir, aprendí a conectar mejor las palabras cuando él hacía un programa en Canal 9 en Argentina en la década del 90, ¿sí? Mi vieja lo veía, así que, viste, si la mamá lo veía, decía, este muchacho va a hacer historia, me dice. Me dice, es un homosexual valiente. Le digo, pero si no dijo que es homosexual. No, es homosexual este muchacho. A lo menos bisexual. Lo había descubierto a Jaime, así que mi madre, bruja, por supuesto. Testigo de Jehová, pero bruja. La capa de bruja nunca se le fue. Mirá. Entonces, yo creo que este video sí lo va a ver Jaime Bailey. Capaz que lo ve, capaz que no. Porque como yo no tengo una relación elástica con la verdad, como dice él, está bueno también que se sepa qué cosas pasan, ¿sí? En Latinoamérica en relación al comunismo. Ustedes saben que yo no soy comunista. Yo quería aclarar una cosa. De la otra vez cuando yo decía por quién yo tomo posición y esas cosas para aclararlo. Todos pensaron que yo iba a decir Rusia. ¿Pero ustedes me vieron cara a mí de comunista? No. Lo que yo digo que si vos tenés que elegir a un tipo con pelotas para gobernar el planeta, hoy por hoy el tipo que más pelotas tienes es Vladimir. Eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que él hace. Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad. Todo el mundo sabe que yo soy un mago ceremonial pansexual. El pansexualismo entra dentro de toda la gama LGTBI y yo no me llevo con esa gente. Y no es porque me lleve mal, sino que no estoy en esa onda. Pero vale verga, como dice el chombo, vale verga tu orientación sexual y la religión. Ya está, eso es eso de la época del pedo, o sea, si hay una justificación de cosas esotéricas que también pueden ser rebatidas. Del luciferianismo te digo, en 20 minutos, digamos, vos tocas 3 temas centrales de ocultismo a un cura, a un teólogo interesante, que no sea un cura, no sé por qué pongo al cura como un ejemplo, ¿sí? Y el árbol tiene 3 pilares, ¿sí? Tiene 3 pilares, así que está la tesis, la antítesis y la síntesis. Hasta Benjamín Solari Parravicini lo profetizó, ¿sí? Hay razas extraterrestres que tienen 5 o 6 sexos. Y ¿cómo puede ser? Bueno, porque tienen otro tipo de dualidad, se completan de otra manera. Entonces, muchacho, decime puto, decime gordo, pelado, es como estar vestido de azul y me diga, ¿sabés cómo odio el rojo que tenés puesto? ¿Y qué querés que le diga? Que sos daltónico, porque el viejo no ve el color. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Este canal se ve que a alguna gente le debe de molestar. Y yo ya descubrí a quién les molesta. ¿Sí? No son personas. ¿Sí? Son fuerzas. Fuerzas que no quieren que esto mejore. ¿Sí?
Irónicamente, yo estoy haciendo lo imposible para que sobrevivamos y, digamos, hay un cierto sector de la brujería de Latinoamérica que se ve que está muy preocupada. Tengo 2000 suscriptores, muchachos. ¿Qué pasa? Yo tengo un shadow ban hacia mí, pero para afuera lo ve todo el mundo. Porque no hay una relación entre la cantidad de suscriptores que tenemos, no de este canal, sumado poner estos 2000 más los otros 14.000, ponerle 20.000 personas. No es proporcional la recepción de mensajes. No es proporcional. Es como si yo tuviera 150.000 suscriptores. Entonces el contenido que da este canal es bueno, es único. Olvídate. Yo no me siento a repetir libros. ¿Sí? Me encanta la gente que me dice, tenés cara de cansado, seguro que te debes estar muriendo, hijo de puta. Entre otras cosas, ¿no? Ahora los evangelistas del Chaco me amenazan, ¿viste? Ahora entramos, ¿viste? Que te amenazan. Pero hoy sí quiero, y hablando de política se refiere, yo lo que quería aclarar es que para mí Putin es un estadista del carajo. Eso no significa que esté de acuerdo con lo que él hace. Pero de todos los tipos que gobiernan el mundo, él es uno de los más inteligentes. ¿Sí? Es más, creo que Rusia contiene a China para que China no se expanda más. Digamos, es un punto de balance hasta para China, si vamos a hablar de política. ¿Sí? A ver, yo miro a Gabriel Bulgakov todos los días, me encanta, Top de Impacto, yo lo miro. Es retrosco, pero así él es Gabriel, yo no lo odio porque sea trosco, pero una cosa es un trosco y otra cosa es lo que me pasó a mí. Les voy a hacer escuchar un audio, ¿sí? Un muchacho que hace 2 años que conozco, ¿sí? Que dice que va a revelar todos mis misterios de estafas. Y revelar lo que vos quieras, mi viejo. Este es tu momento de fama, Carlitos. ¿Sabés por qué lo hago? Por eso decía que capaz que si lo ve Jaime Bailey, por lo menos en esta porción, lo voy a hacer en este contexto, así pueden editar, ¿viste? Y no miran el resto del video. Vamos a hacer de cuenta que no me conoce nadie. Decir, Jaime, mirá, ¿sabés qué pasa? Yo soy San Muertero, soy mago ceremonial, soy brujo, pago impuestos por mis servicios esotéricos. Pago bastante impuestos, tengo que pagar impuestos. Pero la gente no te pide una factura, Pablo, yo pago impuestos. En la categoría que me corresponde por las cosas que hacemos, pagamos impuestos todos los santos meses. Y tenés que ponerte, ¿eh? Tenés que ponerte, ¿eh? Porque es lo que corresponde, tenés que pagar los impuestos. Si no, como hay salud, educación e infraestructura en un país. Tenés que pagar tus obligaciones en la sociedad en la que vivís. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué dice? ¿Cuándo empezás a hablar de San la Muerte? ¿Y a vos qué carajo te importa? Yo voy a empezar cuando yo quiera. Este es mi canal y yo estoy hablando de otras cosas, Diana. ¿Cuándo empiezas a hablar? ¿Sabes qué? Consumistas de contenido, yo no soy su sirviente. Así que yo hablo lo que se me canta el quinto forro de las pelotas. Y este muchacho hace 2 años que lo conozco, un muchacho que le tuvimos que mandar dinero, nos llamó llorando una vez porque no tenía ni para comer, vive en Venezuela. El problema no es ese, el problema es que se enoja porque yo le dije, mira, te voy a revelar algunos secretos en seco para que puedas asegurar tu casa con lo de Abagán y Chimboá. Yo soy una persona generosa, yo doy mucho allí. Y ese es el problema. El problema es ese conmigo, que soy generoso. Y eso es malo. Por eso este es el video 200, no es Sabat 41. Entonces, digo, la puta que lo parió. Pedimos plata para comer. Y decís, vos echás en cara las cosas. Pero ¿y cómo no te las voy a echar en cara si estás devolviendo el bien por mal? Porque te dije que si vos revelás un secreto me iba a comer tus huevos y los huevos de tu muerto y de tus ancestros. Sí, me voy a comer tus huevos, los huevos de tu muerto y los huevos de tus ancestros. Pero yo quiero primero hacer una escisión y hablarle a todos los paleros que ven este canal. No hay un solo video en mi canal jamás en el que yo haya hablado de cómo se revela, cómo se hace un zarabanda, qué es una prenda, qué es un enfumbe, qué es un tata enquisi. Jamás. No hay nadie que pueda decir que yo alguna vez hablé mal de algún palero. ¿Y saben qué? No es por miedo. Porque mucha gente de palo ve mi trabajo. Te mando un saludo, Danilo de España, cubano que vive en España. Te mando un saludo. Un saludo para mis 2 amigos de Cuba, con los que esta persona va a tener problemas. Yo les voy a dejar su nombre completo. ¿Sí? Y para los paleros, este muchacho es un pino verde. Es una vergüenza para la religión del palo. Es una vergüenza. ¿Sí? Porque primero que no lo quiere nadie, digamos. Entonces yo realmente lo quise ayudar. Hace bastante que lo conozco. Muchacho solo. Pero se ve que se ofendió. Pero el ayer se le di el ayer.
O sea, lo ayudé. O sea, es como, viste cómo hablo yo. Si vos me traicionaste, como los huevos, como ha pasado, ¿no? Yo supongo que más de todos los que están viendo saben que el que se mete conmigo la termina mal. Vos lo sabés que es así. Pero no es porque soy mafia, yo ladro y muerdo. Lo que pasa es que el santo se encarga de hacer justicia, no yo. Jamás me imaginé en la vida que yo tuviera que pelear con la gente por explicarle cosas de la magia. ¿Se entiende? Es como todo medio raro. Entonces, la repercusión de este canal es muy raro, es todo muy raro. Pero es divertido, son tiempos divertidos. ¿Sí? Así que bueno, les presento a mi amigo Carlos. No sé si se ve al derecho, ahora lo voy a mirar desde acá a ver si se ve al derecho. Acá en el canal de YouTube tengo un poco de delay. Sí, se ve perfecto. Ahí tenemos el WhatsApp de Carlito, alias Pino Verde. Le pongo Pino Verde para los paleros respetuosos de ley, buena gente, ¿sí? Para que sepan su número de teléfono. Es chavista, ¿sí? El muchacho. Me dijo que iba a matar a mi hijo y a mi familia. Me iba a mandar a matar en 15 días. Si no le pedía perdón a su muerto. ¿Sí? Pero yo les voy a hacer escuchar, porque yo necesito hacerles escuchar lo que dice este hombre, Carlos Rengifo, en este momento de fama. Lo que pasa es que voy a decir, lo voy a insultar a este, te me putea, yo lo mato con mi técnica. Pero si escuchame, si no tenés ni para comer, vos eras un empleado de una empresa química de pintura, ¿sí? Te pones dirección a Estados Unidos, pero te estás cagando de hambre en Venezuela, mi viejo. Nosotros te operamos. El problema es que después de esto, yo voy a decir otra cosa para la gente de Cuba. ¿Sí? Porque este señor anda diciendo algo de los santeros cubanos. Y recordate que yo, la abuela paterna mía es cubana, así que si yo tengo que responder por la sangre, no voy a responder por Venezuela, voy a responder por Cuba. En cuanto a sangre se refiere, no a ideas políticas. ¿Sí? Escucha una cosita, mira. Escúchate esto. En Quisila, entre vos y yo. ¿Y vos crees que sos el primero que me amenazas a mí? Te lo dije desde el principio del audio. Le pasé una Y nada más, por eso me No insultó, tengo digamos. miedo a nadie. A nadie. ¿Entiendes? A nadie. ¿Vos crees que qué? Eso es ¿Se muy, escucha? muy bravo, muy pelotudo, muy arrecho. Dale, pues. Te voy a decir un dicho que dicen mucho aquí. El que quiere dar no pregunta. El que quiere dar no pregunta. Entonces, como te digo, pues, ahí en Quisiera entre vos y yo, pues la hay. La hay. ¿Qué me vas a tirar arriba? ¿Mm? Si no sabes dónde estás parado ni siquiera. Es difícil, ¿oíste? Hablar como tú hablas sin tener repercusiones. ¡Oh! Bueno, tenés 15 días para pedirme disculpas. 15 días para pedirme disculpas. Para pedirle disculpas a este tata en ganga. Si no te la pongo a ti, a tu hijo y a todo lo que esté cerca de ti. Para que sepas y respetes, hijo de tu puta madre. Trata en ganga. ¿Sí? Yo creo que esto no es el palo, esto es una cosa aislada, ¿no? Un muchacho que tenemos los tickets de Western Union que le hemos mandado 50, 100 dólares para que coma, ¿viste? Salam aleikum para todos los paleros, buena gente, digamos, yo no generalizo. Pero este muchacho, pino verde, es un pino verde, muchachos. Ustedes los paleros saben de lo que hablo, no voy a decir más nada porque yo respeto mucho el palo porque esto tiene mucho de palo también en muchas cosas, ¿sí? Entonces te metes con mi hijo, ¿por qué? Porque te ayudé a tratarte de asegurarte tu templo, ¿qué? ¿Por qué me odias? Porque soy mejor que vos, porque vos estás cagado de hambre en un país de mierda que no podés hablar. ¿Entendés? Ahí lo tenés, el WhatsApp del muchacho. ¿Se ve bien? ¿Sí? Más 58 412 08 92 246. Ya escucharon el audio. Entonces se ve que si nos amenazan así es porque lo que estamos haciendo es bueno. Pero se ve que a alguna gente no le gusta lo que estamos haciendo. Yo no creo que esto sea una cosa, a ver, un canal con 2000 suscriptores, tanta preocupación por esto. Carlito, para mí yo te digo, estabas borracho, tuvimos una conversación, te revelé una Y, te dije que te voy a comer los huevos y lo revelás. ¿Entendés que el audio tranquilamente? Yo también tengo mis audios. Vos te haces el operador comunista, pero tené cuidado, ¿viste? Porque a veces el que operan capaz que sos vos. Y vos me dijiste, ¿entendés? Y vos me dijiste que los cubanos van a Cuba, a Venezuela, a hacerse enseñar por los babalao o los paleros y después los matan los cubanos a esos. Vos estás acusando a los cubanos de asesinos de sus hermanos de fe.
O sea, vos vas a tener que responder al gobierno cubano, porque vos estás acusando a los cubanos de que matan a tu pueblo. Entonces hacete cargo en los 4 pozos de la María Lionza de lo que decís. Hacete cargo porque algún cubano que esté viendo esto, yo supongo que por lo menos algún cubano palero, no más. Les aviso que tienen los caracoles que quieran, muchachos. Les va a saltar la sangre cubana en mi sangre. Así que, Carlitos Rengifo, este es tu momento de fama. Yo no te tengo ni carajo de miedo a vos, porque yo te di de comer de mi mano. Y eso tu muerto no lo agradeció. Nosotros ya sabíamos que vos buscabas eso, siempre sabemos todo antes. Lo que pasa es que vamos cazando pelotudos por el mundo. Pero esto no es el palo, ¿eh? Esto no es el palo. Quiero decirlo, el palo no es esta clase de personas. El palo es gente que está tranquila, que tiene muchísimo poder, que tiene muertos del carajo y que no molestan a nadie. Si lo jodés, obviamente vas a tener un quilombo. Pero este personaje no es palo. Y si sos tata en ganga y amenazás con matar a un niño, a mi hijo, ¿me entendés? Ya te vas al carajo, entonces es mano a mano, mi viejo. Yo te ayudé mucho, te ayudamos, es más, tengo testigos, o sea, estás hasta las pelotas. ¿Sí? Acá tenés el número, un amenazador. Entonces, ¿qué pasa? ¿A los chavistas les molesta la doctrina unificada? ¿Por qué? Porque hace pensar a la persona en el individuo, porque le dice que tiene la posibilidad de cambiar su vida. ¿O qué te molestó el tarot gratis que estamos haciendo? Claro, si Pablo Barrera tiro gratis, ¿para qué voy a tirarme los chamalongos? Yo no creo que los paleros piensen así de mí. Si a mí no me conoce tanta gente como para que ustedes estén tan preocupados. Pero ahora decirle asesinos a los cubanos vas a tener un puto problema político. Porque si vos decís eso, tenés que responder a esas cosas. ¿Me entendés? Y vos lo dijiste. Entonces yo creo que te tomaste una caña de más de esa de que vamos a Argentina, mirá, de hoy es nuestra noche. ¿Sí? Entonces, así pagás vos el bien con mal, o sea, sos tata en ganga y yo te tuve que mandar $50 para darte de comer o era tu operación comunista de espionaje. ¿Pero quién sos? James Bond. Operás a un pelotudo pelado que habla de magia. Es un despropósito. ¿Se entiende? Me parece que me están sobrevalorando. Es como triste. ¿Se escuchó el audio, no? Quiero saber si se escuchó el audio. Dice la gente, yo conocí a un par de mierda y a otros buena gente. Sí, en la vida es como todo. Para alguna gente somos unos hijos de puta. Somos estafadores, somos garcas, no sabemos nada. Somos impuros, porque claro, por el perfil de gente con las que no regresan, son todos pobres de mierda. Sí, yo le hablo al pobre pelotudo, no le hablo al rico. No soy un armchair. Yo sudo, con Mariela sudamos en el templo. Lo limpiamos nosotros el templo. ¿Saben por qué? Porque cuando vos barrés, limpiás tu altar, tus cosas vos, empiezan a funcionar otras partes de tu cerebro que hacen que las partes donde estás preocupado se descansen. Entonces el cerebro hace otras funciones y descansa la conciencia. Y te sentás a ver de dónde venís. Muchachos, las cosas que yo digo no traen ninguna consecuencia más que mejora para ustedes. ¿Sí? Ahora, cuando yo me enojo, me le paro de mano a quien sea, porque los quilombos que puedo tener, vamos a hablar de la ley de la atracción. Voy a medirme con la vara que mido a los demás. ¿Te parece? ¿Te gustaría escuchar de Pablo Barrera cómo Pablo Barrera se mide a sí mismo? Decir, bueno, pero vos con la ley de la atracción te podríamos decir que atraes ese tipo de personas. ¿Pero por qué atraigo ese tipo de personas? Porque el buen arroz sale del barro. Y para sacar el arroz tenés que poner los pies en el barro. Es decir, sostengo la idea que este muchacho, este pino verde, ¿sí? Este pino verde, no es palo, esto no es palo. Este es un pobre miserable, pobre viejo, soltero, sin hijo, no lo quiere ninguna mujer. ¿Y qué mujer va a estar con un hombre que ni siquiera se puede conseguir para comer? ¿Me entendés? Yo entiendo, yo te dije, ¿sabés? Mi sueño es que vos tengas una petroquímica. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije? Y así pagás el bien, amenazando que vas a matar a mi hijo y a mi familia. ¿Para qué? ¿Entendés? Entonces, ¿sabés qué? El problema no es con el palo, ¿sí? Ni con los muertos, ni los enfumes de nadie, porque a mí siempre me trataron bien. El problema es que yo te di tanto que como vos no me lo podés devolver de ninguna forma, porque sos un macaco, porque eso es lo que sos, un simio, ¿sí? Como el presidente que defendés, ¿sí? Entonces, como vos sos un simio,
pensás como un simio. ¿Se entiende? Y actuás, sos un pobre borracho que debe estar sentado y que tuvo un ataque de furia con... Esto es, ¿sabés cómo odio cómo está progresando la doctrina y cómo vivo? ¿Sabés por qué vivís mal? Vivís mal porque no respetas a tus muertos. ¿Se entiende? Entonces yo te lo digo hoy. Si vos te metés con mi familia, ¿entendés? Yo te voy a comer los huevos a vos, a tu muerto y a tus ancestros. Es así. Viste, hay códigos, hasta la mafia tiene códigos. Aparte, decime la razón, haberte ayudado, haberte dado un pedazo de la ley que el otro te lo ganes y que la entidad te lo demuestre con una acusa de recibo. ¿Eso es el pago? ¿Vos querés matar a mi hijo por qué? ¿O porque sos un pobre de mierda? ¿Se entiende? ¿Sí? Acordate las cosas que dijiste de la Santísima también. Lo de los cubanos vaya y pase, porque es radio pasillo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es más, estoy hablando con una gente cubana para poder publicar en Ecurred videos exclusivos para la isla. ¿Sí? Para explicar, porque parece que medio que no queda claro lo que yo estoy tratando de hacer, digamos. No. Por eso yo también tengo que escindirme un poco, porque soy macumbero yo, por mí, por las mías, por las propias. Como dije siempre, yo hago esto, soy mago ceremonial. ¿Ustedes me vieron decir otra cosa? ¿Sí? Ustedes me vieron con diplomas colgados. ¿Sí? ¿De qué te sirven los diplomas colgados si tenés que pedir prestado? ¿De qué te sirve tu muerto si tenés que pedirle prestado para comer a otro? Aparte te cagaste en tu papá Candelo y eso no tiene perdón. ¿Sí? Eso no tiene perdón. Te dije, ¿por qué no documentás la historia de María Leonza que se pueda contar? ¿Sí? O lo de los 4 montículos es mentira. Porque hay cosas que no voy a decir de las que dijiste por respeto a esos ancestros, pero vos dijiste muchas cosas, entonces vos revelaste el misterio vos, en todo caso, no yo. ¿Me entendés? Metiste a otras personas en el medio. ¿Se entiende? Después hablaste de un tal Padre Luis que no sé quién será. Si será tu muerto o será alguien que te manda a... Pero bueno, este es tu minuto de fama, Carlos. ¿Entendés? Si vos creés que sos más fuerte que San la Muerte, bueno, que sos más fuerte que todos los que apoyan estas ideas, allá vos, mi querido. Mi pequeño pino verde. Qué cosa fuera la masa sin cantera, ¿no? No tenés la menor idea de la densidad que te vas a comer. Y cuando el argentino dice densidad, porque lo dice Petinato, ¿eh? Te vas a comer una densidad, ¿eh? No tenés idea. ¿Y sabés quién? De tus propios compatriotas, los buenos paleros. Porque cualquier buen palero honesto sabe que son muy pocos los que ponen la cara para hablar de cosas. Pero yo no revelo misterios. Nunca lo hice. Este canal jamás reveló un solo misterio que no deba de ser dicho. Puedo ser un poco osado, lo que vos quieras, pero pelotudo no soy. Ahora, si yo quiero revelar mi sistema mágico, mi forma de trabajar, mis sigiles, mi círculo, eso es lo que estoy haciendo. Ah, no, pero eso no es Kimbanda. Claro que no. No es nación ni umbanda. No, claro que no. Esta es la religión de Shu. Es la religión de los magos ceremoniales, incluyendo otros panteones que unificados con la magia ceremonial producen un ser muchísimo más capaz de desarrollar magia en la realidad y satisfacerse como persona. ¿Es eso malo acaso? Miren, Kenneth Grant dice algo muy interesante, que a él le decían siempre que él siempre levantaba más el velo de Isis. Pero él no hacía apología, porque él decía que la gnosis no está en los libros. Y él tampoco hacía apología de eso, ¿eh? De la magia psicosexual, ya lo expliqué el otro día. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a hablar de gnosis y de conocimiento, no lo dan los libros. Claro que no. Lo que te dan los libros son marcos de trabajo. Después de todo, son diarios íntimos de cada persona que quiere publicar. Los espíritus que resuenen con lo que vos haces te van a seguir y los que no, no. ¿Entienden lo que les quiero decir? Salam aleikum, aleikum salá para todos los paleros de todo, Palo, Monte, Congo, Quimbiza, que resuenen con mis palabras. No dejen que esta clase de personas arruinen la religión. No es justo, porque ustedes no son así. Yo lo sé. Aparte yo los defiendo a muerte a ustedes. O sea, me parece que es un pago injusto haberle dado ayer por 2 años a este muchacho para levantarlo, mandarle dinero para que coma. Me parece que es un pago injusto que se le está haciendo a mi casa y a mis muertos. ¿Sí? Te repito, Pino Verde, mis engungunes fueron reyes, no esclavos. Métetelo en la cabeza eso. Y eso es lo que te duele el culo. ¿Sí? Y si sos chavista, sos chavista.
Si vos realmente pensás que podés hacer tu revolución, está perfecto. Yo nunca te molesté, ¿sí? Pero te explico, jamás Venezuela va a ser Cuba. Es más, te diría que hasta Cuba es deseable que sea comunista. Porque le da un toque distinto, ¿no? A las cosas. Me fui a la mierda con el programa, pero es el video 200 y yo hablo de lo que yo quiero. De que no hay 118 personas, ¿eh? Así que, llamalo a este muchacho si sos venezolano y resonás con mis palabras, porque, a ver, jamás diría, todos los paleros son todos unos pelotudos. No, el pino verde ¿sí? Este pino verde no se banca ni medio cabo de cebo, ¿se entiende? Entonces, le digo a los muertos de Venezuela, ¿sí? Que yo a este hombre le di de comer de mi mano y que se cagó en su papá Candelo y en sus visiones de las cartas que nos daban. Ya sabíamos que nos estabas boludeando, Carlos. Vos lo que querías era sacarme las cosas porque no querías leer este libro. ¿Sí? No querías leer este libro, que a propósito les digo, este libro está para descargárselo ustedes en la descripción del video, está para descargar, está en arcade.org, está encuadernado. ¿Sí? Esta es la segunda edición impresa del libro de siempre, el que te podés descargar, no tiene ningún agregado, ¿sí? Tiene algunas correcciones, ahora va a venir una nueva versión. Les quería contar, para los que son no videntes, y para todas las personas en realidad, me vienen pidiendo el libro en audiolibro. Así que en 2 o 3 semanas va a estar listo, va a salir una vez por semana un capítulo, pero como ustedes se pueden bajar el libro, el audiolibro les va a ser como para que lo puedan escuchar en el día. Va a estar el audiolibro de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, que tiene algunas características que solo mis colegas, por ejemplo, este es un saludo, digamos, nosotros diríamos que es un fanservice para, ¿no?, la gente del Lejan Path, pero tiene un montón de cosas que, símbolos o palabras, ¿sí?, que algunos solo en este canal conocen, ¿no? Alumpara, ahí está el niño rata. Y estoy leyendo esto, les cuento lo que estoy leyendo. Estoy leyendo de Dut Patanaik, 7 secretos de la diosa. Excelente libro barato, ¿sí? Es un libro que te explica el hinduismo de una forma maravillosa. Así como el budismo le debe al hinduismo su origen, nosotros en el mundo occidental se lo debemos a Israel, a la Cábala. La magia ceremonial se la debemos a los judíos, muchachos, no a los cristianos. La belleza de la magia ceremonial occidental se la debemos a los hebreos, por eso defiendo Israel. Porque gracias a Israel yo hoy puedo hacer este trabajo. Pude aprender a recolectar tesoros en el cielo y reclamar mi derecho de nacimiento en el Sitra Achra. Eso no significa que todos los judíos hagan eso y practiquen cábala y demás cosas. Pero yo al pueblo de Israel le debo mi realización. ¿Sí? Y voy a ser el primero siempre. Jerusalén es de Israel. Lo voy a decir porque es una cuestión de fe. Ni siquiera es una... No soy... A ver, para ellos... no soy un goy, muchachos. Hasta los sionistas se van a dar cuenta de mis palabras que yo goy no soy. ¿Se entiende? Pero no importa lo que yo diga que soy, lo que importa es lo que el otro opine, deja que el otro diga, total, ¿sí? Pero bueno, como siempre digo, yo no generalizo, ¿sí? Ricardo, me siento orgulloso de ser judío. Y la verdad, yo soy un sadiquín, ¿viste? Pero la guerra con Lilith no va a suceder, ya la restauramos, lo hicimos el año pasado. ¿Para qué se hizo eso? Bueno, eso quería explicarle a la comunidad judía. ¿Por qué hice el video de la restauración de Lilith? Hay algunos amigos judíos, ¿sí? Es una cagada decir así, porque la palabra judío es una mierda, en el sentido de que es como diciendo tengo amigos negros, como si uno fuera amplio porque tiene amigos que son, que en realidad los tipos son los que dominan al mundo también, o sea, no seamos boludos. Y vos decís, China gobierna, no, muchacho, gobierna Israel, métetelo en la cabeza. Lo que pasa es que hay nuevos actores, el Islam está entrando en su etapa de crecimiento importante en el poder mundial. China, digamos, el comunismo de hoy es un comunismo que no lucha contra la fe porque la religión en sí está en caída. Entonces todos estos pobrecitos muchachitos perdidos, borrachines, viste que se toman una caña o se hacen los agentes secretos, ¿se entiende? Pero no tienen para pagarse el colectivo, ¿se entiende? ¿Se entiende? Digamos, no tienen para cargar la nafta de la moto. Vos tirás un fósforo en la calle y explota la mierda Venezuela si es una bolsa de petróleo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tiene nada que ver con la religión. La cuestión es que esta clase de personas
son el comunismo. Y yo no soy comunista. Entonces le debemos a Israel la cábala y le debemos el clifot también. A Sabbatai Sevi le debemos todos nosotros, lo que nos gusta el asunto. Estoy hablando en términos de magia ceremonia. Un saludo para Ricardo Meyer, un nuevo amigo de la casa. Ricardo Meyer, una persona, un muchacho extremadamente joven y extremadamente versado en conocimientos con Kenneth Grant. Sabés que si me traicionaste, después corto este pedazo del video, ¿no? Pero Ricardo es un muchacho que tiene muchísima inteligencia. Y esta casa es una casa grantiana, digamos. ¿Sí? O sea, digamos, más allá que uno diga, sos medio crowleyano, te pareces a Crowley, ahora andan todo con ese flash, y porque soy pelado nomás. ¿Sí? No me debo parecer en nada, déjame de joder. ¿Sí? No hagan esas comparaciones porque son absurdas. Entonces, esta es una casa grantiana. Lo que pasa es que al Lejan Paz de hoy, la palabra taifoniano le queda un poco grande, ¿viste? Porque no es lo mismo Lejan Paz que magia siniestra. No es lo mismo. ¿Sí? Y eso lo aprendí de Eliosar Louderson, que le mando un saludo. Él me enseñó la diferencia entre magia siniestra y Lejan Paz. Muy, aparte que me ayudó en su momento. ¿Sí? A lo que voy es que el camino siniestro, entendido correctamente, y quiero explicarlo y arranco ya el programa, el camino siniestro no es el sendero de la mano izquierda. El camino siniestro es el camino de la vuelta, digamos, al caos primigenio, a la unificación total, a la no división. En esencia, la visión anticósmica es una visión de retorno por amor al origen de las cosas. Y eso lo plantea el sendero siniestro. Y el sendero siniestro lidia con fuerzas e inteligencias del caos. Y Kenneth Grant ha sido el que perfeccionó Telema, que lo llevó a otro nivel. Lo que pasa es que decir Kenneth Grant y Telema y la Otto se rasga la vestidura porque, claro, vos tenés que entender que después de X cantidad de tiempo se transforman en organizaciones que dependen de algún subsidio de alguna cosa. ¿Se entiende? Entonces, son organizaciones que, digamos, no pueden vencer el tiempo. ¿Por qué? Porque Kenneth Grant fue claro. La masonería es el ocultismo del eón anterior. Estamos en el eón de Horus. Frater Akad diría que estamos en el eón de Maat, donde ninguna palabra será dicha. Por eso cuando hablo, no se dan cuenta, boludos, magia K significa K es de keteis, de vagina. Magia de la mujer. ¿No se dan cuenta? O sea, si yo estoy hablando de la diosa, de la madre serpiente, de Barbeló, en todas las boludeces que yo hago en los trailers y me divierto, los símbolos, las cosas raras que les dejo, todo eso, ¿sí? Todo eso tiene información para ustedes, ¿sí? Entonces, limitar a Kenneth Grant añadiendo etiqueta, los taifonianos es tan magno, tan inmenso que no se... Exacto. No sé, es como hablar de la música. Yo te puedo describir con las mejores palabras del mundo una canción, pero nunca va a ser mejor que escucharla. Entonces, ¿qué conocimiento se devela? Simio. O que te dio muerto que te puedo parar un varalo de en seco en la puerta de tu casa. ¿O qué es lo que les molesta? Que yo diga que si desaparecieran todos los orillá, varalo de seguiría existiendo. Y sí, si depende. Mientras haya humanos en la tierra, va a haber varalo de. Va a haber Eshu. Eshu orillá y Eshu de Echu. ¿Sí? ¿Son la misma entidad? Por supuesto que son la misma entidad. ¿Sí? Ahora que la señora esta, ¿sí? Los 200 Blue y todo eso, ella confiesa al público que Oya es Pombayira. Entonces, si Vará es Eshu, Oya es Pombayira. Digámoslo. ¿Sí? Vará lo de, ¿sí? Es Eshu en Orishá. Y Oya Chimbua, Oya, es Pombayira en Orishá. Ese es el problema. ¿Qué misterio revelé? El 99% me dice, Pablo, estás loco. En todo caso,
Ponele, la OIA es digamos, en el caso de en realidad todos los pasajes de OIA, porque trabaja con las almas, ¿sí? Los pasajes y las cosas que se otorgan a una persona vienen a través, por ejemplo, de una OIA. No tener una OIA dentro de tu cuerpo hermético es una carencia muy mala, si querés hacer este tipo de creencias. Ahora, en esencia, ¿ustedes me vieron reclamando algún título honorario para mi persona? Si yo ya los tengo todos en otro lugar. Lo que estaban preocupados no es por esto. Vamos de vuelta. Este está disponible ya para mandar a todo el mundo. Hice 10 ejemplares nomás, no hay más. Pero hay una edición que es el doble de esta, y que tiene hojas en blanco, donde yo a la persona le mando a cada una símbolos y cosas escritas a mano alzada. Por eso dejo hojas en blanco en mis libros para poder escribir. A veces se encuentran en mis PDF hojas en blanco. ¿Por qué? Para escribir todo lo que tiene que ser cosas que solamente esa persona va a recibir, porque no va a ser lo mismo que le escriba a ella que lo que le escriba al otro. Porque así voy a empezar a distribuir la doctrina unificada en su sistema cabalístico. Es decir, cada libro acá adentro va a tener un código a mano alzada y manuscrito con mi mano. Y ustedes se van a tener que juntar en algún momento todos los libros nuevamente en un solo lugar para poder descubrir juntos las claves. Si yo hago una tirada de 30 unidades, hay 30 unidades en el mundo que van a tener que tratar de conectarse entre ustedes para encontrarse y cumplir una misión esotérica que te transformaría en parte de la doctrina unificada de forma automática, sin necesidad de que nadie te diga, sino que quede comprobado de facto. ¿Para qué necesitas que yo te valide? Ahora, eso no significa que puedas decir que sos de la doctrina unificada. ¿Sí? Entonces, la tarea, el juego, ¿sí? El ARG de estos libros a partir de hoy, este es el prototipo, digamos, de eso, va a haber una pista cabalística acá adentro. Y van a estar numerados a mano alzada los libros, de mi puño y letra, y van a estar consagrados. Vamos a mostrar cómo se filma una defumación de todos estos libros antes de empaquetarlos para mandar. ¿Sí? Se hacen bajo pedido, no hay una cantidad específica para lanzar, hice 10 para distribución interna, mejoras y preparando para el preparado del audiolibro, ¿sí? El audiolibro va a estar disponible en el canal de YouTube. Nosotros comenzamos acá las vacaciones de invierno y se viene la data de San la Muerte, ¿sí? Así que todos aquellos que quieran estos 200 videos en un archivo de descarga, muy pronto, en 15 días más o menos va a estar disponible para que tengas el canal de YouTube hasta acá, más el libro en formato digital, las demás publicaciones, quien manda próxima y demás cosas. Y pronto el audiolibro San la Muerte Unificada acá en el canal, así que van a tenerlo en una lista de reproducción dividido en capítulos, ¿sí? En función de sus títulos, para que ustedes puedan tenerlo, escucharlo, si lo quieren, a veces si quieren escucharlo y demás cosas. Lo que pasa es que la gente estaba preocupada, mucha gente me preguntaba, ¿y terminaste la Biblia de San la Muerte? Está terminada. Por esto esta cara de cansado. Está terminada. Acá está la Biblia de San la Muerte. ¿Querían saber? Bueno, este es el ejemplar 0. ¿Sí? Tiene este tamaño. Tarde, muchachos, ya está escrito. La Biblia de San la Muerte. Ya está escrita. ¿Sí? El tipo de arte va a ser similar a este. Es un libro artesanal, chicos. Es un libro artesanal, no es un libro de producción industrial. Es artesanal. Todos lo saben. ¿Sí? Los que compran otra cosa es porque les gusta estas cosas así, artesanales, cosas que tengan contacto directo con nosotros. Porque sienten que es real. Y así es real. Bueno, esta es la Biblia de San la Muerte, muchachos. No tiene tapa, claro, no, nada. Ya está escrito. Con esto, y este es el anuncio del video 200 principal, ya salimos de todo el quilombo. Salam aleikum, aleikum salam para todos los paleros, de verdad, de Venezuela, de Cuba, de toda Latinoamérica. Yo sé que ustedes no son esto, no estoy seguro. Y espero que algún tatanganga de verdad me haga justicia, porque yo he dado de comer en la boca de gente, de sus muertos, y la respuesta no fue un gracias ni una che como dicen ustedes, sino que fue otra cosa. Que van a matar a mi hijo. ¿Y por qué? Por haberle dado un pedazo de pan. Se me está tratando injustamente. Y en Quisila con ese muerto, sí. Si te metes con mi familia, te voy a destruir. A vos y quien sea. Te lo vuelvo a repetir. Le escupí la cara a Olodumare, no te la voy a escupir a vos. Macaco. Pino verde.
No tenés ni para empezar. ¿Sí? Bueno, fin de la sección perdedores de la doctrina unificada. Todos aquellos seres que intentan por todos los medios hacer lo que yo hago sin el esfuerzo que eso representa. Para lograrlo solamente se necesita tener la capacidad para transmitir lo que queremos decir y por supuesto tener las herramientas para cerrarle el orto a cualquier pelotudo que se te cruce en el camino. Biblia de San la Muerte. ¿Sí? Ya sé, niño rata, que hay más videos. Debe haber 100 y pico de videos más. Y yo los tengo, tengo todo. Hasta los que había perdido ya he recuperado todos mis videos. Vos también me mandaste un montón. Te quería agradecer, hijo de puta. Yo sé que sos un hijo de puta igual, pero sos esa clase de hijo de puta que están de acá y va para el otro lado, ¿viste? Sí, es así. Son funciones cósmicas. No hay que enojarse con esta gente. No es nada personal. ¿Sí? No es nada personal, de verdad, ¿sí? Yo sé que el niño rata no tiene nada personal conmigo, de verdad. Es un hijo de puta, pero no tiene nada personal. No lo hace porque me odia, al contrario, lo hace porque me aprecia. De hijo de puta que es tan hijo de puta que me aprecia, que es lo peor que te puede pasar. Que un hijo de puta te quiera. ¿Se entiende? Seguramente, es como Smigol, ¿me entendés? Es un enemigo necesario. Y cuanto más cerca tengas al niño rata de tu vida, más seguro va a estar. Por eso llama al niño rata, que él va a decir todo a tus enemigos, pero también te va a contar lo que tus enemigos te dicen de vos. Es muy bueno, Un saludo muy grande. La Biblia de San la Muerte, muchachos. Con esto ustedes les alcanza y les sobra para transformarse en serios religiosos del santo. Porque acá está lo necesario para que su vida cambie en todos los sentidos. No es solamente el amor al santo. El santo, cuando está presente en la vida de la persona, vamos a Argentina y La Matanza. Si yo soy del partido de La Matanza, Lomas del Mirador, Villa Insuperable. Gané el 15 de marzo de 1924, iba a decir. Esa fue otra encarnación en que gané otra cosa. En 1994 gané el viaje a Feliz Domingo con la camiseta del Club Atlético Nueva Chicago, porque en esa época los niños nos obligaban a tener 2 cuadros de fútbol, porque como el padre y la madre nunca eran del mismo cuadro, porque nunca eran del mismo barrio, vos tenías que tener 2 cuadros. Y yo siempre anduve con la camiseta del Torito de Mataderos. ¿Sí? Pero tampoco tenía mucho fútbol. Como buen gordito pequeño de barrio, ¿a dónde iba siempre? Al arco al 25. Así que conozco, soy de ese lugar. A veces la gente me habla como si yo jamás hubiera vivido en Argentina. Acá hay un lugar que se llama Parque Alberdi y a mí se me ríe el culo, claro. Este tipo piensa que cuando empecé el canal yo estaba en Buenos Aires, claro está. Mirá dónde llegamos. Pero de verdad lo tengo que decir, yo llegué hasta acá por Mariela, olvídate. Eso sí lo quiero decir. Mariela me cambió la vida, me cambió costumbre, malas acciones, malas actitudes de mi persona hacia otras cosas. Ella ayudó a sanar mis resentimientos con la vida. Es la primera que se levanta y la última que se acuesta para ver si necesito algo. Yo camino y ella fabrica el cemento y coloca la baldosa para que yo pueda pasar. Ustedes no tienen idea lo feliz que soy con esta mujer. Hemos tenido nuestras idas y vueltas como toda pareja. ¿Sí? Después de todo te conoces hasta cuando te peleás. ¿Sí? Entonces, ustedes calculen que yo, habiendo estado en la política, podría estar tranquilamente en este momento trabajando en el Consejo Deliberante de Merlo como jefe de sistema del municipio tranquilamente. Sin hacer más que nada que habré publicado algo y me junto con todos ustedes a tomar un vino cada tanto y se terminó. Pero esto es para ustedes, no es para mí. Pero esto no es A la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1. Esto va para la magia. Vos querés hacer el Caín, el Falcifer, bueno, esto puede que te sea útil. No digo que es la entrada, pero sí que puede que te sea útil. Te sirva porque es más sencillo. ¿Sí? Por supuesto, ustedes saben, si vos decís, ¿qué corriente anticósmica recomendás? NNA218. Lea esos libros, señor. Ahí está la corriente anticósmica. La única corriente anticósmica decente que tiene el planeta. Sin contar la que ya sabemos. ¿Sí? Entonces,
La Biblia de San La Muerte tiene todo lo que vos necesitas, y no importa si sos macumbero o no sos macumbero. Pero al final tiene un apartado que son de consideraciones. Las consideraciones son para distintos panteones de Afroamérica, es decir, hay como una especie de epílogos explicando los fundamentos en el lenguaje de la diáspora para que entienda cuál es el fundamento que utilizamos en esta casa para dar este entendimiento. Primero, para saber si es o no compatible con algún seguidor, puede que usted tenga un hijo de religión que es sanamuertero. Y usted no tiene dramas con eso porque tiene ya una evolución espiritual que le permite tener hijos que puedan ser sanamuerteros. ¿Sí? Segundo, el sanamuertero es el mejor aliado para la supervivencia de la quimbanda. Este es el tiempo de los caveiras, porque es el único povo que es transversal como povo. Porque todos los muertos tienen huesos. ¿Se entiende? Omolú tiene un brazo para recolectar a los seres humanos y tiene otro para solamente recolectar las almas de los magos. Por eso Eyú Cabeira es la mano derecha de Omolú y Eyú Medianoche es la mano izquierda de Omolú. Siendo el Tata Cabeira el jefe del cementerio en ese nivel hacia abajo. San La Muerte es un reverso de Omolú, mirando hacia adentro del cementerio. Entonces, ese tipo de consideraciones, ese tipo de fundamentos serios, de estudios serios, ¿sí?, le va a permitir al Babalorizá, al Babalago, al aprontado, ¿sí?, a entender cómo debería funcionar, no cómo es. Esto es un ideal. Ponerle la Biblia de San La Muerte es arbitrario, no es ambicioso. Ambicioso no es. No es ambicioso. Pero es como debería ser. ¿Entiende? Pelado, pelado. Saludo, querido. Entonces, esto es el ideal. No es cómo es. Seas un criollo o sigas la doctrina unificada. Esto es lo que necesita una persona, sea o no de religión africanista. Pero si es de religión africanista, esto es lo único que necesita. Es más, las consideraciones solamente la van a poder entender las jefaturas porque están pensadas para que respete a la jefatura si vos tenés un hijo sanamuertero. Es decir, es el aliado del Tata de Quimbanda esto. Es el aliado del Tata de Quimbanda esto. De algún va a valorizar así, de otros no. Los puristas, hay puristas que no trabajan con Eyú y está perfecto. Hay ciertas naciones que, o gente de nación, generalmente todos trabajan con Eyú, pero hay gente que no. No le interesa. Entonces, ¿se entiende? Entonces, Kojak, sí, ¿te acordás? Con Tel y Zavala, pero Kojak se lo rapaba allá con la hojita de afeitar. Yo todavía tengo el pelito. El otro día me dijeron que me parezco a Cunio, de Crónica, de Canal 22. Cunio es un campeón, gracias, es un piropo. Un saludo para todos los filios de Oyalá que me llamaron esta semana. Están cariñosos conmigo. Pero bien, lindo llamado. Los quiero mucho yo también a todos. O sea, a ver, hijo de puta hay en todos lados. Mirá, yo soy un hijo de puta y no importa que santo tenga. Ahora hay que ver, ¿viste? La Biblia de San La Muerte. Entonces este es el aliado del Tata de Quimbanda. Porque si algún salamuertero hijo tuyo está haciendo una cagada fuera de fundamento, acá tenés un justificativo para demostrarle por qué se manda la cagada. Entonces esto sirve para el Tata de Quimbanda. Yo lo escribí para él. Porque el Tata de Quimbanda conmigo fue de primera siempre. ¿Sí? Entonces, los quilombos siempre los tuve con las babalorizá, no con los Tata de Quimbanda. ¿Se entiende? Quilombo. Quilombo de que le moleste que te diga, mirá, disculpame, pero Baralodé no necesita. Baralodé se sostiene sobre la sangre de toda la humanidad. Ese es el borí de él. ¿Se entiende? Claro, ¿dónde va el Baralodé si es hijo de Baralodé? ¿A dónde va? ¿Arriba en la calle? Digamos, si lo pone arriba o lo pone en el piso. ¿Vos me ves haciendo esas forradas? No. Pero si me paro de mano, me paro de mano. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada malo, al contrario. Con esto es una herramienta para marcar también cosas. Para el católico, yo siempre dije que el culto a la muerte y la iglesia son enemigos. Es lo opuesto.
pero no lo he puesto porque sea el enemigo de la iglesia, sino porque plantea otras cosas el culto a la muerte. ¿Sí? Plantea la búsqueda del conocimiento. La muerte del payés jesuita no es una muerte en vano. Otros pelotudos siempre interpretan mal las cosas. Es la falange de la época, pero es de la época postcolonial. ¿Sí? En la época donde los jesuitas fueron expulsados. Y teniendo un papa jesuita, no está canonizado a la muerte con todos los milagros que cumple. En todas las líneas, en todos los templos. ¿Se entienden? Pero muchachos, de los mexicanos tenemos que aprender un montón, ¿eh? Un montón. ¿Sí? Un saludo para la gente de Tepito, ¿sí? México, que me mandan mensajes. Muy honrado con los mensajes. Tepito, México, qué linda gente. Un saludo. Es un honor, por el tráiler de la Santísima Muerte de Doctrina Unificada. Pero eso va a ser después. Fecha de lanzamiento de esto, la Biblia de San la Muerte. Esto va a tener 2 ediciones. ¿Sí? La primera va a ser impresa. Fecha de lanzamiento no tengo. ¿Sí? Yo estoy tranquilo que acá está terminado algo que es para ustedes. Si ustedes lo toman como una ofensa, si se ofenden porque les doy algo que les puede servir, yo lo lamento mucho. La verdad que estoy como medio triste o medio decepcionado. ¿Sí? No que diga de que en el barro no hay arroz, porque sé que sí. No voy a caer en ese tipo de decepción de generalizar. Pero sí estoy decepcionado con el terror que produce aprender algo más, o te da miedo capaz pensar que tu techo es mi piso. Y yo te estoy diciendo, mirá que hay algo más, ¿eh? ¿El Papa Francisco apoya a la muerte? No, claro que no. ¿Es enemigo de la muerte? Aparte, es más, en realidad, estratégicamente hablando, si él acepta la homosexualidad, tiene que canonizar a la muerte. Primero porque era jesuita, segundo porque tiene milagros demostrados. Y tercero que con eso nos vaciaría de contenido a todos nosotros. Mirá qué poderosa que es la iglesia, porque si la iglesia mañana canoniza a San la Muerte, todos nosotros ya no servimos para nada. Precisamente por eso existe esto, la Biblia de San la Muerte. Porque esta Biblia cumple hasta con los requisitos de un católico. No puede haber magia negra acá. ¿Se entiende? Porque acá no hay magia. Acá hay religión. Terreno de la fe. Tiene una forma de enseñar diferente, sí. La gente aprende por medios de ilustraciones. ¿Sí? Entonces, si esto es tan malo como para que se amenace de muerte a mi gente, es simplemente por la sencilla razón de que hay mucha gente que no debe de saber una puta mierda. ¿Se entiende? Una puta mierda debe saber. Entonces esto hace que mucha gente sepa cosas que ahora puede ser, pero a mí me asombra y me entristece mucho. ¿Sí? Porque nosotros morimos la nuestra, ¿eh? Así nomás. Así nomás. Nosotros morimos la nuestra. Porque esto no es un trabajo de una vida. Esto es un trabajo de muchas vidas. No podés planear esto para una vida sola, porque no vas a llegar a verlo todo. Ni tampoco sería deseable. Lo que sí les digo, muchachos, que tengo todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Tengo garantizada una cantidad exacerbada de encarnaciones una tras otra como ha venido sucediendo hasta ahora. ¿Sí? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces dicen, vos sos un trabajador de la luz encubierto en la oscuridad. Es correcto. Supongo que ya se dieron cuenta todos que es así. Creo que todos me parece que ya se dieron cuenta hace rato de eso. Entonces, si se dieron cuenta de lo que yo estoy haciendo, no pertenezco a ninguno de los bandos de los que estoy hablando. Y para eso, no tenés que morir. Nosotros ya estamos muertos. Nos morimos muchas veces nosotros. Y en esta vida también nos morimos varias veces. O vos pensás que no te morís nunca. Mientras vos vivís, hay veces que te morís.
Y volvés a la vida y no te diste cuenta y nadie se dio cuenta y vos tampoco. Y nadie se enteró nunca y vos tampoco. ¿Sí? O les gusta que les prendan fuego los templos a cielo abierto, que les digan ladrones, choros, delincuentes, drogadictos. ¿A ustedes les gusta que se los trate así? A mí no. Porque no son eso. Es la gente que cura, la gente que sana. ¿Eso es el mal que hacemos nosotros? Entonces por la plata lo hacen. Nada más. Lo que vos haces no es del santo, ni es del culto criollo. Claro que no, es superior. Pero lo escribí para el quimandero, para decirte, mira. Y hay consideraciones para los valorizás también. ¿O te pensás que cada valorizado tiene un salamonte esclavo? El eyú y el hecho esclavo que tiene un orillá, ¿qué es? Un egú. Y si Salamuerte no autoriza que salga de un osario, por ejemplo, un Sechicatacumba, si el Salamuerte no autoriza la salida de un encadenado para que desarrolle Yu, no sale. Mira, está muy bien que miraran a la Cruz Mayor cuando entraron al cementerio, pero se olvidaron de mirar a la Cruz Mayor que mira para adentro. Y con esto, muchachos, ustedes acceden a la cábala, acceden a los mundos superiores, pelotudos. Pero les va a costar, porque acá hay claves para eso. No se los voy a dar masticado. ¿Sí? Esto no existiría si no existiría el libro blanco y negro de San la Muerte, si no existiría el libro Falcifer, si no existiría el book del Citra Ahra. Si esos libros no hubieran existido, quizás esto no existiría. Eso lo saben todos. Pero esto no es ni para el mago, ni para el cristiano o no. Es para el pagano oculto, que es la mayoría. Siempre sale algún pelotudo como yo a hablar y defender a los de su raza, que no viene en la sangre, sino que viene el corazón. ¿Sí? Entonces, así son las cosas. Cuando uno tiene ambiciones grandes, las dificultades tienen que ser proporcionales. Así que si nos amenazan de muerte a ese nivel, puta madre, qué miedo que tenemos, ¿eh? Ese es el sistema respondiendo sobre su terror. ¿Sí? Me parece que ha quedado confirmado que no soy comunista, ¿no? Supongo que me he ganado algún tipo de escalafón acá de amenazado de muerte por decir lo que piensa y transmitir sus creencias y darles un sostén, una lógica, que no es la lógica de la superstición. El enemigo de la magia es la superstición. Y cuando a Eyú lo liberás de la ecuación de la superstición, ahí está el problema. Los que defienden la superstición son enemigos de la doctrina unificada. Y defender la superstición no es hacer superchería. ¿Sí? Mirá si pasándose 7 rosas y poniéndote perfume, después de decir el horóscopo, te vas a sacar un egún de encima. Vos tenés menos santo que un Tupperware de Iglesia Católica, guardando velas de cirios para la Santísima Virgen. Eso es para alguien en particular. ¿Sí? Ya cuando empezamos con las boludeces. ¿Sí? Entonces, esto es para ustedes, ni siquiera es para mí. Lo que ustedes ven de lo nuestro son las cosas nuestras, de servicio a la gente, lo que la gente viene y ve cuando viene. No es nuestro ejército. ¿O ustedes se piensan que si se rompe algo o desaparece algo, se pierde eso? Por eso algunos no despachan del santo. ¿Por qué? Porque ellos pierden si se les va algo. Sí, porque, digamos, tu karma es ese, perder. Y no es mi karma. ¿Qué quiere que haga? No tengo la culpa. Y pero a la mayoría se le va a decir porque ese es su karma, señor. No es el nuestro. Y para los que no tienen ese karma es este libro. Un católico, un cristiano nominal que quiere cultuar al santo. ¿Por qué la imagen de yeso? ¿Por qué no de resina? ¿Y de resina cuándo de resina? Cuando tiene una carga. ¿Por qué? Por esto. Eso no tiene fundamento con la ocha, con este, con otro. Y no es tu religión. Ni siquiera, chico, cuando me preguntó Máster Omega de qué religión practicaba. Muchachos, yo soy naturalmente un vainaísta, ¿o no se dieron cuenta? Yo creo que le di bastante claves de mis posiciones en el sendero de la mano derecha.
Yo soy débico por naturaleza, putos. Pero mi trabajo es hablarle a la gente de donde crecí, la gente donde nací. Y este es un trabajo para ustedes, es una devolución para mis generaciones. Esto es lo que en referencia a este tema de San la Muerte tenemos para esta generación. Ojalá le sirva a alguien. Te damos la bondiola para ver si te cura una enfermedad teniendo 100% de casos, te puedo asegurar. Si no una cura completa, una mejora notable. ¿Se entiende? Y después hablar mal de Yemanjá y decir de sus acuerdos. Ay, sus acuerdos. ¿Qué es, mamá? ¿Una puta para que la trates así? Con Yemanjá no te metas. Es mi mamá. No te metas con Yemanjá. Muy orgulloso de tener su manto, queridos. Vas a saber para qué fines. Oh, qué fines oscuros tendrá Yemanjá con Pablo Barrera, ¿eh? Qué fines oscuros. Eso es un insulto al orillá. Pablo Barrera es una mota de polvo en el aire. Soy solo un instante de mal humor de la humanidad, nada más. Los magos simplemente tenemos que aprender a ser buenos administradores de las casualidades para transformarnos en los generadores de las causalidades. Si una persona es lo suficientemente pasional para decirle al otro, escúchame, tenemos este poder, está en nosotros este poder, independientemente de la religión. Olvídate de los senderos, olvídate de las corrientes, olvídate de todo. ¿Se entiende? Esto un sufí me lo va a entender. Muchachos, esto es una ilusión. Es obvio que es una ilusión. O no, esto es real. O sea, querés matar a una persona porque saca un video sobre cosas que no son como vos querés que sean. Y por eso querés matar. Qué aburrido, boludo. Porque te va a funcionar una vez. Un día te vas a cruzar con uno que no es tan misericordioso como yo. Ese es el problema. Que de hecho ya sabemos quién te persigue también. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, decís, yo estoy rodeado de pelotudos. Pero con las personas que tenemos las cosas que las hacemos por pasión, todo lo demás viene solo. Entonces la guerra y la paz son parte de la dualidad de este mundo y son las reglas del juego. Entonces lo importante es cómo haces para sostenerte en el tiempo, si después de todo somos dos pelotuditos, ¿no? Somos dos giles que hablamos, ¿no? Somos pobres infelices, pero seguimos escribiendo cosas. Seguimos escribiendo cosas, seguimos dando cosas. La edición digital va a estar disponible. Lo que no va a tener la edición digital son las consideraciones para los valorizados sacerdotes, porque es una cosa muy específica mía, personal, que quiero que se tenga en papel para que yo se lo hago igual como ellos hicieron siempre con sus leyes. A ver, esto no es una ley impuesta, es una guía de estilo espiritual. Me han acusado injustamente por crear el CSS del espiritismo. Lo siento. La web ya no es texto plano, digamos. Se quedaron en Windows 95, muchachos. No, mi viejo. No. Este es un mundo civilizado. Y como vivimos en Occidente, tenemos que defender nuestras tradiciones. Y la tradición occidental es la cábala. Es el yoga de Occidente. Lo dijo Madame Blavatsky. Es el yoga de Occidente. Defendamos, entonces. No me toques la India. ¿Sí? No me toques Israel. No me toques Angola. No me toques España, Italia, Portugal. ¿Sí? No me toques Francia. Por supuesto que no. No me toques Noruega. Eso sí es un país escandinavo. No me toques Noruega. Porque una cosa que sea nórdico y otra cosa que sea escandinavo. No me toques Brasil. Por más que ganamos. Ahí tenés el azúcar. Rapaí, como le dicen acá. Todo adentro, nada afuera. 5-0, 5-0, y como lo que te ganaron los alemanes, taca, 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 lloraban, guau, guau, y otra vez, Mirá nosotros, estamos hechos mierda como estamos hechos mierda y te ganamos. Estás muy mal, Jair. Encima te dije que te peleás con el Yuyi y te vienen los kilos, se te cerraron los caminos del fútbol. Oh, qué vergüenza. 1-0 encima. Así, taca te hizo Di María, taca, así, tomá, pibe,
Ponele agregalo a los 5-0 de Alemania, agregalo, papá. 2 veces, 2 veces te la pusieron, los alemanes y nosotros, que los dos salimos campeones del mundo también, te aviso también. Aparte de vos, que tenés más copa que nosotros, los dos que te rompimos el culo, campeones del mundo 2 veces, yo nosotros y 4 de los otros, no sé, Alemania 4 o 5, ¿no? También. Entonces, seguís siendo hijo nuestro, Brasil, ¿sí? Y hijo nuestro vas a morir. Se tuvo que morir el Diego, la puta madre, para que ganemos la Copa América. Así que, Lío, no mirés para atrás, como te dije el otro día. Aparte, estábamos ahí, hicimos magia. En ese momento ese video lo dejé porque hicimos magia, hicimos una apuesta acá, en casa. Sí, porque me tiraban para el otro equipo, ¿viste? Me puse loco. Así que bueno, 123 personas, 1 hora 11 minutos. Bienvenido al video 200. Preguntas de la gente. Vamos a escuchar. Mostrar. ¿Un cristiano evangélico puede ocultar sobre la muerte? Muy buena pregunta. Pará, tema evangelista. Y mirá, muchachos, yo te diría que no. Digamos, no. No porque, digamos, a ver, todo esto entra dentro de lo que la Biblia condena. Magia, hechicería, más allá que el rey Saúl fue a ver a la bruja de Endor. Para hablar con el alma de Samuel. Para hablar con el egún de Samuel. ¿No? Entonces, el sendero de Cristo es el sendero del servicio, de la era de Piscis. Es una religión fálica, pero no estaba pensada así. Era la religión de la mujer. Era para que la mujer y el hombre se igualaran en gloria y poder. Era una restauración del carajo. Pero se temió del matriarcado. Pero no diciendo esto yo soy feminista o de izquierda. Aunque suene igual el discurso. Aunque suene igual. Yo soy ambientalista. Decía, vos estás con la mafia del ambiente. Dice, a mí no me financia nadie, hermano. Nadie. Nuestro trabajo. Entonces hablemos de cosas que no hablamos en otros videos porque después hay 120 personas, así que aburrido no está. Vamos con las preguntas. ¿Qué pensás de la vacuna? Buena pregunta. Voy a contestarla en unos días, la respuesta a esa. Vamos a Argentina. ¿Qué pasaría con el libro Falsified 4 y señal se convirtió al Islam? El libro saldrá a inicio del 2022. Esa pregunta tengo. ¿Tendrá otra perspectiva el libro? Y no lo sé. No lo sé. Es una constante que muchos magos ceremoniales de izquierda se convierten al Islam. Pero yo les voy a decir una cosa del Islam. Mucho cuidado porque estos muchachos la tienen recontra clara con la magia. La cábala del Islam es equivalente en poder y gloria a la cábala judía. Son hijos del mismo padre. Es la misma sangre. Te guste o no te guste, es así. Son hijos de Ismael, en fin. ¿Sí? Ahora, en esa magia, y ahí tenemos que hablar de ulema, que es una palabra que capaz que acá la podemos decir, pero capaz que en otro país no podemos decirla. Entonces entramos en un asunto de fondo y ya hay autores que han escrito sobre eso y de eso vamos a hacer un video este año seguro, dando una serie de 5 o 6 libros. El problema es que todos estos libros que develan todas estas cosas en inglés tienen un contenido antes, siempre tienen un prólogo de izquierda. Entonces es algo financiado por el comunismo también, tengo que decirlo. ¿Sí? Ahora vos me decís, un estadista ahí, Putin es un estadista del carajo. Yo ya te dije, en 2025 Estados Unidos va a recuperar su gloria, olvídate. Olvídate. No consideren muertos a los yanquis, ustedes están equivocadísimos. Ustedes no tienen, juntando todos los ejércitos del mundo, todo lo de Rusia, China, todo lo que tiene todo el mundo no llega a cubrir lo que tiene Estados Unidos, querido. Metételo en la cabeza. Es una cuestión de... Estoy describiendo poder, no estoy tomando posición. Estoy describiendo una realidad. No es cierto. Estados Unidos tiene más ejército que todos los ejércitos del mundo combinados, mi viejo. ¿Se entiende? El tema es el poder disuasorio nuclear. Pero ya está. Ya estamos para mirar para las estrellas, me parece. Ya es una pelotudez esto. Ahora, si quieren reiniciar el universo extendido de esta realidad y rebotear en los 50 de vuelta, hagámoslo, qué sé yo.
hagamos la prueba, pero a costa de la guerra televisada, monetizando la guerra. ¿De verdad? ¿De verdad te parece que te vamos a tener que gastar la guita en eso? No sé, es una opinión personal, capaz yo, a ver, no estoy viendo, no tengo la big picture, lógicamente, si no estaría acá hablando con ustedes, muchachos. ¿Qué sentís por el arcángel San Miguel? Y es un familiar. Tenemos nuestras diferencias, pero nuestras diferencias no impiden que tengamos una buena relación. ¿Sí? ¿Qué relación tienen las entidades puras, por decirlo de una manera, con los egregores creados por la psique humana? Bueno, acá hay hilo para cortar. ¿Son todos los egregores parasitarios o hay simbiontes? ¿Sí? Porque en toda religión tiene que haber un intercambio. Vos cuando te conectás con una fuente superior, parte de vos se disuelve. Es parte del desarrollo del espíritu a nivel místico, no esotérico. ¿Sí? Entonces, la pureza hay que describirla. Y en este caso, la pureza es una reducción dramática de la dualidad de ese ser, en ese ser. Ponele un ser de quinta dimensión. Un ser de quinta dimensión carece de dualidad como nosotros la conocemos. La dualidad es diferente. ¿Por qué? Porque cuanto más subís hacia la fuente, o más bajás hacia la fuente, porque lamentablemente los dos son el mismo, pero tan difícil es. Vayas por donde vayas, aquellos que dicen, no, pero si subimos al Taumelitán tenemos posibilidad de entrar al universo B. Sí, también tenés posibilidad de entrar al universo B, pero también podés entrar por las 50 puertas de Binah. De esta cosa no discutamos porque somos seres humanos, seamos respetuosos también con el conocimiento cabalístico, pero si vamos a ponernos a hablar, no te creas que no hay del otro lado una puerta para ir al mismo lugar, ¿eh? Ojo, ese es el asunto. Si vos vas por arriba, vas a llegar, por ejemplo, decís, llego a la fuente y digo, no, yo quiero diferenciarme de la fuente y crear mi propio universo y hacerlo mejor que el Padre. Ok, te dice el Padre, ve y hazlo, y vas a ser el Dios de ese universo. No sea cosa que el Dios de este universo haya sido un ser de carne y hueso que evolucionó hasta ser un Dios y se ganó el derecho a crear su propio universo. Para eso necesitamos mucha vida para desarrollar. Me parece que es un objetivo más que interesante. ¿Por qué? Porque depende de tu esfuerzo y no de nadie. Cuando te das cuenta y empezás a ver que lo que vos haces en magia empieza a dar resultados, por más pequeños que sean, te das cuenta que podés moldear la realidad. Y eso es apasionante y es terrorífico. Me preguntaron por qué incorporé a Ganesha en tu panteón personal. Es una pregunta con trampa. Yo dije bienvenido a la doctrina unificada. ¿Quién te dijo que estaba o no estaba en mi panteón personal? Aparte, una cosa es la doctrina unificada y otra cosa es mi panteón personal. ¿Se entiende? Entonces, reformula tu pregunta porque no es específica, parte de premisas equivocadas. Puedes repetirla, capaz que no hay mala intención, pero trata de hacérmela mejor la pregunta. Si te referís a la doctrina o a mi panteón personal, no son las mismas cosas. Hay cosas de la doctrina que yo puedo hasta no compartir con los espíritus. Pero ellos dicen que hay que poner eso y se pone eso. ¿Quién soy yo para...? No, no estoy de acuerdo, no, querido, esto hay que ponerlo. Bueno, dije, poner ahí. Pero no significa que esté de acuerdo yo. Si no, no tendría peleas con la gente que cree lo mismo que yo. Hay desacuerdos. Los muertos no todos están de acuerdo entre sí. Porque no todos están en el mismo grado evolutivo. Ni yo estaré en el más alto, pero tampoco estoy en el más bajo. Así nomás te lo digo. Seguimos. ¿Por qué los evangelios dicen que la muerte es enemiga de dos, pero el ser humano muere también tarde o temprano? Porque así como entró el pecado al mundo por un hombre, sale por un hombre. Porque el día que comieron del árbol morirían. Dentro de la fábula es el sostén, digamos. La simbología es el sostén de que el hombre probó el árbol del... Había dos árboles. Estaba el árbol de la vida y el del conocimiento de lo bueno y lo malo. El simbolismo es no entres al clifot, no entres al lado reverso del árbol, porque ahí vas a darte cuenta que hay dualidad. Vas a perder la inocencia. Entonces los seres puros de quinta tienen la inocencia, ¿por qué? Porque tienen menos dualidad. Cuanto más dualidad, menos inocencia. Cuando el mundo es más hostil, tiene más contrastes. Es decir, esta es una realidad de contrastes fuertes, es dual.
bueno, malo, noche y día, alegre, triste, y lidiamos emocionalmente y como seres humanos y como sociedad y planeta en ese conflicto. ¿Sí? Bien. Hay muchas preguntas interesantes. Yo voy a estar terminando en 10-15 minutos, ¿eh? Más o menos, hora y media, más de eso no me voy a quedar. Así que vamos con... Hay un par de preguntas que hasta dan para hacer un video. ¿Sí? ¿Cuál es tu animal preferido? Cuando me miro al espejo digo, sos mi animal preferido. Pablito, una pregunta. ¿Satanás quiso que Argentina sea campeón? Y puede ser, que los demonios oscuros de Lucifer, Satanás, hayan entrado en el torneo para que gane Argentina. ¿Sí? ¿Qué relación? Esto ya lo contestamos. ¿Cuántos aviones se trata de golpes? Así no se miden las guerras. Puede ser. Si el tipo tiene mejor estrategia, olvídate. Es cierto, tenés razón. Tenés razón. Pero tiene más MOBA que el otro. Está bien, igual la aniquilación, o sea, para llegar a gastarse todo, igual ya imposible porque hay aniquilación mutua garantizada. Eso, digamos, es lo que mantiene en equilibrio la fuerza del poder. El problema es que se está perdiendo el equilibrio de la fuerza del poder. Y cuando se pierde el equilibrio hay que tomar posición, mi viejo. ¿Sí? Si mi principio es ignorante, para medirlo, ¿sí? Lo cual vos lo medís desde otro lado, digamos, incluís otros valores mucho digamos, más abstractos, y te doy la razón, no te estoy peleando, te estoy dando la razón. ¿Sí? Lucifer vendrá a salvar al mundo y si el individuo se salva a sí mismo, va a salvar a todos. ¿Sí? Saludos, Juan Ojeda, te mando un saludo de Chaco. Un beso. Cuídate. Darse la vacuna nos corta conexión espiritual. Es como muy... Preguntale a JL esas cosas. Ah, al terraplanista de Parceriza y demás cosas. Allah y Yod-Heh-Vah-He son el mismo. ¿Cómo contestarlo sin...? Voy a contestarlo al revés. O sea, te lo voy a contestar como preguntas de biblioteca Pleiades. No, Alá es Leviatán y Yahvé es Satán. ¿Viste? Esta movida. ¿No? Fácil, esa es la fácil. ¿Sí? Pero no es así. ¿Sí? Es como ver un gran engranaje y decir, ese pico de ese engranaje es el mismo, es otro engranaje que este que está en el mismo pico del engranaje. ¿De qué color era el blanco caballo de San Martín? Jesús, Jehová, Yahvé, Marduk, Alá, Arimán, Ganesha, los Devas, los Asuras. Es la dualidad, son los dioses de la dualidad, son los que gobiernan este universo. ¿Qué importa? O que en la India solo se sabe. Y en realidad sí, en la India solo se sabe. ¿Saben que la raza aria es india? La raza aria por excelencia es los indios, no son los alemanes. Les aviso por la duda. Los arios son los hindúes. Pero son los arios. Ellos son los arios, no los rubios. Ojo, mucho cuidado. Es mi posición personal, ¿eh? Si vos me decís, ¿cuál es la raza blanca de la Tierra? La hindú. Olvídate. No, los alemanes, no. La raza blanca son los hindúes. Son la civilización que funda la raza aria. La raza de Arra. La raza Anunnaki, olvídate. A ver, cada Anunnaki tiene también sus sistemas de religiones. Los extraterrestres tienen sus religiones. La cábala, la magia, son religiones alienígenas. Olvídate. ¿Sí? El problema es que no lo podemos medir así. Cada dios tiene su tiempo y tiene su etapa de poder. Ahora viene otra etapa de poder. Tenemos que ser honestos también. El Islam va a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque es su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Entonces el mundo anterior se va a resistir. Yo parezco parte de ese mundo anterior. Yo lo único que quiero es salvar el conocimiento para que si en el caso que desaparecemos quede una forma de trabajo con estos espíritus sin depender de la superstición.
¿sí? Y no ser tan buenos como Varuna, porque así me siento. ¿Es un Asura o es un Deva? No sé, pregúntenselo ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos los pecaditos en la cuartiña y esperamos que crezca y explote toda la mierda? ¿Hacemos civilización o dejamos toda la naturaleza? ¿Mente o materia? No necesariamente enemigas. El culto de la muerte no es el culto contra Dios, es el culto a entender lo que hay detrás de la muerte. Eso es el culto a la muerte. Es un espiritismo trascendental. Es el espiritismo que trasciende la incorporación, va más allá de eso, va, digamos, la conciencia del hombre trascendida a través de San la muerte para poder entender el mundo de los muertos. ¿Por qué muerte y conocimiento están ligados? Ese es el viaje de la Biblia de San la Muerte. ¿Por qué conocimiento y muerte son lo mismo para la Cábala? Porque si elimino la superstición, elimino la debilidad de la religión. Porque la religión es para que el hombre religue, reconecte con su parte interior que es inmutable. ¿Qué estoy diciendo de diferente? No reinventemos la rueda. ¿Por qué voy a hacer una exégesis de Crowley si Crowley ya lo explicó? En todo caso, puedo dar una opinión de cómo percibí yo la lectura de ciertas cosas, que me parecieron interesantes siempre en función del descubrimiento. O sea, yo te hablo para que vos investigues, no para que yo te dé las cosas. Es para que te genere algún tipo de interés para buscar sobre estos autores, te muestro algún libro que esté leyendo, te comparto estas cosas. Entonces este canal ya no es un canal. Yo tengo que entender, digamos, Mariela siempre me lo viene diciendo y yo sigo sin creerlo, pero evidentemente parece que decir que llega más lejos de lo que uno piensa. Entonces yo quiero establecer mis posiciones para que ustedes me entiendan. Chicos, esto no es cómodo para nosotros, es un trabajo que nos va la vida. Si para algunos somos estafadores, garca, forro, mentira. ¿Entendés? Me chupa un huevo, realmente. ¿Sí? Pero hay que estar muy hecho mierda para odiarme. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quieren ustedes al final? No, porque nunca hay conocimiento, siempre se sufre en la macumba. Pues no, no es que se sufre en la macumba, se sufre porque vos sos un boludo. Tampoco podés andar toda la vida saltando de cabeza en cabeza, cambiando de mano en mano. Eso te hace mal a la larga. Eso te hace daño, te lastima el alma porque vas sosteniendo muertos que no te corresponden. Entonces es casi una guía de estilo, ni siquiera consideran una ley. Acá dentro de mi casa sí, es ley. Pero a ustedes no hace falta que lo consideren ley, pero les aseguro que esto les va a servir. ¿Cuándo lo voy a lanzar? No lo sé. No sé si lo voy a lanzar, capaz que no lo largo, o espero. Espero para divertirme, que me copien antes de que yo lo haga, a ver si son capaces de eso. Eso es lo que me molesta. Y les juro que yo me divierto. Pero cuando me enojo, me enojo. Vamos con las preguntas. Tengo una duda hace rato. Si tenemos el caos en la sangre, ¿por qué hay que detener el caos? ¿Es porque existe un caos aparte de lo acausal? Correcto. El caos foráneo. Correcto. Exacto. Exacto. ¿Es Tiamat el caos? ¿Es Cthulhu? ¿Es Yog-Sothoth el caos al que hay que ir a luchar? No. Es otro caos. Pero esos son los tesoros del cielo que posee Israel y yo no tengo por qué decírtelos. Son sus tesoros. ¿Quién soy yo para profanarlos? No, señor. ¿Ves? Si elimino la superstición, la cábala toma, el africanismo o toda forma de espiritismo animista toma forma para acceder a los mundos superiores y responder esas preguntas por tus propios medios. Boludo. En una época donde ya no va a haber religiones con poder. Pero la necesidad espiritual sigue estando. Y el asunto de la sombra hay que reversarlo. ¿Caos distinto a Cthulhu? Sí, por supuesto. Es más, te voy a decir algo, y lo vengo diciendo hace cuánto. Siempre digo lo mismo. J.J. Hurtak te lo explica perfecto. ¿O vos te pensás que este es el único Tejiru? Ah, ¿vos pensás que este es el único? Lamento decepcionar. Es otro caos. Es un caos foráneo.
foráneo del Tejido. Y te lo digo, ves, en un lenguaje críptico para que los que no saben de lo que estoy hablando nunca sepan. Respeto no el ocultismo. ¿De qué me hablas? Seguimos. Para abajo. Vamos terminando. ¿Qué hora es? Me quiero ya ir a comer algo. ¿Qué opinás de la clavícula de Salomón? Otra vez con lo mismo. Saludo, Chaco querido. De la Santísima de la Santa. ¿Son buenos? Yo no sé qué contestar. Sí, son buenos. Son buenos. Sí. Y claro que van a ser buenos. Sí, yo trabajo con la Santísima. Es bueno trabajar con lo que usted hace y para mí es bueno. No sé si para usted lo será. ¿No es cierto? Claro. Yo estoy durmiendo, ¿se está durmiendo? No, estoy ensayando para cuando me muera, hijo de puta. Claro, o sea, es una hija de puta, se pregunta hija de puta. ¿Cómo puedo saber si Satanás realmente me eligió? Y si querés saberlo, me tenés que preguntar a mí y pagarme a mí. ¿Ves? Ahí está la diferencia entre religión y un servicio que yo te preste. Es más, esto que estamos haciendo de hablar ahora es religión, es contarle cosas del crecimiento personal. ¿En qué momento hablé de plata? O de ayer de Mari. Dijimos algo de ayer de Mari y todavía no. ¿Sí? Explosión ayer de Mari, no lo podemos creer. ¿Sí? Tengo que aumentar mi pedido de producción de velas porque no damos abasto, porque somos de los pocos que hacemos todas las velas personalizadas. Algunos macumberos, por ejemplo, hay gente macumbera de izquierda que tiene su terreiro y trabaja con una vela amarilla, negra y roja. En ese orden, porque la bandera de su povo es ese. Entonces, como es un povo que tiene pocos hijos, no hay nadie que le haga la vela del color que va. Nosotros sí le hacemos la vela del color de su povo. Hacemos hasta velas de povos de Yu. Vela por bandera. Así que algo debemos de saber de lo que estamos haciendo, si no la gente no nos compraría. Como para citar un ejemplo. ¿Se entiende? Es así de simple. Hay gente que es devota de la Virgen de Cacupé. Acá la Virgen de Cacupé se cultúa. En la parte de santo se cultúa. Y no son San Muertero. Vienen por la Virgen de Cacupé, no por San Muerte. Después te preguntan por San Muerte. Hay católicos que te hacen cosas con San Muerte. O sea, tampoco nos engañemos. Si hay brujería porque hay mercado. Ahora, si se lo quedan los garcas, ¿cómo no me lo voy a quedar yo que sé más que ellos? Claro, que olvidate. ¿Cómo vas a hacer la predecía? No, no querés sacar el negocio. ¿Qué negocio? Para mí no es negocio tu negocio. Si yo voy por el dominio mundial, y ahí que lo logre en una distancia, sí, ahí a punto. ¿Me entendés? No llego ni en pedo, olvídate. Pero lo vamos a intentar. Julio? Lo vamos a intentar. Pablo, me mintieron, me traicionaron y me hicieron trabajo. Necesito tu ayuda. Llamá a los teléfonos que están debajo en la descripción del video. ¿Alguna otra pregunta más? O ya me puedo. O ya me puedo ir a mi casa. O sea, aquí nomás. ¿Algo más que me quieran decir? Bueno, a partir del sábado que viene yo me voy a tomar unas vacaciones. Eso les quería decir. Voy a volver los primeros días de agosto. Ya terminé la Biblia de San Lamonte, que era lo que me tenía. Terminé de compaginarla, ¿no? Le faltan algunas cosas todavía. ¿Sí? Le faltan algunas cosas. De verdad les digo, no sé si la voy a publicar. No sé si vale la pena hacerlo. En serio te lo digo. No sé si vale la pena, pero no es mío, ¿viste? Es del santo. No tengo derecho a decir no lo voy a hacer. Pero tampoco el santo me ha forzado a publicarlo ahora. Entonces, acorde va creciendo la doctrina porque todas estas cosas suceden porque uno crece, no porque uno se achica. Porque cuando uno se achica, todos te acarician. Cuanto más chico seas, mejor. Por la duda no sea cosa que sea mejor que yo, así. La realidad es esa. Pero esa no es nuestra realidad. Por eso nosotros morimos en la nuestra. ¿Sí? Esta es nuestra fe, esta no es más. Mariela tiene su propio sistema de trabajo. Y no necesita ni ser babalorillán ni diablillán ni hacer para nada de todo lo que hace. Ahora, si lo hace y le funciona, yo lo lamento. ¿Me entendés? Pero tenemos que salir de lo tribal. Y para eso hay que eliminar la superstición. Si querés seguir viviendo de esto, inclusive como un negocio, tenemos que salir de la superstición. Ya es para jardín de infantes. No estamos más dentro de una choza. Se terminó. Somos una civilización. Y ese es el vainaísmo. La civilización. ¿Sí? La civilización. Ahora, la civilización también tiene su decadencia. Y cuando empiezan a pasar estas cosas es porque indica un cambio de civilización.
El próximo cambio que nos toca es o la aniquilación por opción nuclear o simplemente la aniquilación para alguna raza extraterrestre que quiera cultivarnos como ganado, ¿no? Que serían esas las visiones posibles. Yo les voy a decir algo que les va a molestar. Nuestros enemigos en sí no es la elite. Yo no hago más que recibir felicitaciones de gente que ni siquiera sé si eso no es, pero tienen una dinámica en común, ¿no? Gente que saluda. Uno se da cuenta cuando te saludan para sacarte información y cuando te saludan para otra cosa. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta de todo, no somos boludos. Pero sí notamos cómo la parte baja se pone virulenta, se pone nerviosa. Porque se acaba un negocio que ya no va a resultar, porque se termina el tiempo, no porque Pablo Barrera libere secretos. ¿Sí? Es a lo que le tienen miedo, a la cábala de los orillá. Entonces, pero ¿por qué no se lo hicieron a Mata y Silva? La umbanda protosintética es la puta umbanda, eso es umbanda, eso sí es umbanda. No el que fundó la umbanda diciendo yo no tiene nada que ver con nosotros. La quimbanda existe porque la umbanda la negó. ¿Sí? Pero esta casa es la umbanda de Yu. Así de simple. Esta casa, obviamente, practica quimbanda, pero no es, la doctrina unificada, Yu en la doctrina unificada no es quimbanda. Se le dice quimbanda gnóstica próxima para darle una conexión con la quimbanda, por eso se usa la K y no la Q, porque yo cuando pongo quimbanda con Q me estoy refiriendo a una quimbanda de Arruanda de ley que responde a ciertos principios de ley de naciones, ¿correcto? Bueno, es una quimbanda con K, de izquierda, por las suyas. Nunca dije otra cosa, ustedes me vienen diciendo algo, me vieron con el conito acá, hola, hablando, soy cubano, no, no me vieron así nunca, sí. Entonces eso quiero explicarles. Esta es de la línea de Yu. La línea de Quimbanda es una cosa y la línea de Yu es otra cosa. Dentro de los 7 rayos de la estrella de la mañana. Ahora, para hablar de los 7 rayos de la estrella de la mañana, no es el motivo de este canal. Pues bien, hago una pregunta más. ¿Nantilaco es San la muerte? Muy buena pregunta. Investiguemos. Tarea para el hogar. ¿Nantilaco es San la muerte? Se los dejo de tarea. Así que me voy a tomar, ¿sí?, unos días de descanso, me voy a relajar. Sí, quiero decir que yo en realidad no tengo miedo a las amenazas de muerte y demás cosas, porque es un despropósito, digamos, no hay ninguna cosa que uno pueda hacer que sea motivo para que te amenacen así, digamos. Pero no es que digo no voy a hacer videos porque me siento con miedo, porque no, la verdad que no tengo ni carajo de miedo, ni carajo de miedo tengo. ¿Sí? Porque es contra el santo. ¿Sí? Y aparte es contra sus propios ancestros y contra su propia raza y sus propios muertos. Entonces, yo sé que el palo me va a hacer justicia a mí. Olvídate. Porque si el día de mañana el palo necesitara algo y yo tuviera los medios para ayudarlo, sería el primero que la pongo arriba de la mesa, la que haya que poner, ¿eh? Si la tengo, la pongo, para que siempre exista el palo así, como es ahora. Pero sin esta gente, sin estos pinos verdes. Porque esos son. Hay que empezar a cortar los pinos verdes porque ya van a salir torcidos. Porque esto no es el palo, esto no representa el palo, ni a palos. Esto no es palo, para nada. Esto no es un palero. ¿Sí? Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en agosto, pero no significa que el canal, digamos, no voy a hacer Sabbat hasta después de la data de San la Muerte. Sabbat 41 va a arrancar después del 15 de agosto. Ya les voy diciendo. ¿Sí? Cumplí los 4 cuartos y espiritualmente hablando, un mago detiene su trabajo cuando alcanza un objetivo. Tomen nota de eso. Para reflexionar y ver qué tiene que mejorar. Para ver cómo servir mejor, que esa es la tarea. Mi tarea es una tarea de servicio. Los que me adoran me adoraron mal, porque yo soy el que adora. Haz tu voluntad que sea la única ley. Amor bajo voluntad. No se olviden nunca. Amor bajo voluntad. La voluntad es la chispa del absoluto que está dentro tuyo. Eso nadie lo puede destruir. Nadie. Osiris sí murió.
Lo mató Set. Pero ¿quién vino a rescatar a Osiris para que le diera un hijo que es Horus? Isis. Isis es la que salva al hombre de perder continuidad. La diosa es la que en definitiva viene a levantarnos de nuestro terreno muerto. Y la doctrina unificada es la religión de la diosa. Mi trabajo es dar el anuncio de que llegó la era de que el hombre deje de hablar. El ayón de Maat para el hombre que tiene pene, porque ahora le toca a la mujer. Le vaya bien o mal es un problema de ella, pero ahora es la era de ellas. Y les corresponde pues se le han hecho mucha injusticia también. Claro que sí. O nos vamos a andar cegando. O la mujer no sufre en todos los sentidos, por supuesto. Y no soy feminista por eso. Es lógico, una persona que en definitiva, digo, soy peronista y sí, crecí en familia peronista, pero soy más de derecha y porque sí, porque creo en el individuo, creo en el que me está viendo ahora, creo en ustedes. Creo que ustedes pueden hacer lo mismo que yo hago. Precisamente eso es lo que quiero. No me odien por eso. ¿Sí? Pero como dice la Cábala, el exceso de bondad produce destrucción. Y yo creo que ya estoy para una conversación de otro nivel, ¿no les parece? Yo creo que estoy para cosas más grandes ya. Que pasármela peleando con 3, 4 pelagatos. A los que le doy su momento de fama, digamos. Yo cada agresión la aprovecho como una oportunidad. Porque si me estás agrediendo significa que estoy haciendo algo bien. Exponer a nada me podés exponer nadie. ¿A qué? Si todos saben cómo pienso. Este es un sistema de control más. La doctrina unificada es otro sistema de control, por supuesto. Pero es mucho mejor que el otro. ¿Qué te mensaje? ¿Vas a escribir un mejor sistema de control que los Illuminati? No. Estoy escribiendo las cosas que vos tenés que saber, pelotudos, cuando ellos te controlen y puedas mantenerte medianamente independiente. Es el manual que vas a necesitar cuando las cosas se te pongan feas. Yo lo necesito. Pero si tenés un quilombo, la Biblia es en la muerte. Si la tenés vas a poder. Después vas a tener descarga PDF gratuito para todos. Un poquito más chico es porque no tiene las consideraciones cabalísticas. También escribo para los rabinos, escribo una carta que le a Israel, ¿sí? Contando algunas cosas, así que solo es para los judíos, así que nadie va a entender una pija. Si no sos judío no vas a entender. Así que eso me alegra mucho. Es muy ocultista este libro. Tiene mucho de ocultismo, pero hay mucha ofuscación acá, ¿eh? Este es un libro ofuscado hasta las bolas, es decir, la información está oculta, ¿eh? Ojo, no se engañen, ¿eh? Lo que leen es la poesía que oculta la información. No te va a ser fácil descubrirla. ¿Sabés por qué lo hago? Por respeto a los judíos. Por eso ofusqué todos mis textos. Todos mis textos están ofuscados desde siempre, pero ahora tienen un nivel más de ofuscación. Para ser, digamos, exacto, tiene 6 niveles de ofuscación. Pero la poesía de este libro te va a alcanzar para hacer un culto limpio, que te traiga alegría, felicidad, salud. Envidia siempre va a haber. El peor trabajo de magia es la envidia. Es el trabajo de magia telúrico. Es una energía necesaria para potenciar al hombre a ser. La envidia no es mala, es buena. Todos envidiamos algo de algo. Cómo me gustaría esto, lo otro o aquello. Pero hay gente que envidia sin pensar en alguien. Dice, ¿cómo me gustaría estar ahí en Mar del Plata con toda esa gente de verano chapoteando en el mar? Y le pasa. Esa envidia es la envidia que te empuja a hacer. Si él tiene, ¿por qué no voy a tener yo? Es decir, si yo tengo, ¿por qué no podés tener vos? ¿Eso es lo que te molesta? Si te estoy ahorrando un montón de sufrimiento con esto que yo pasé, ¿para qué te voy a hacer pasar mi dolor si es mi dolor? ¿Por qué yo te tengo que transferir mi sufrimiento? ¿Por eso me odias? ¿Porque no te transfiero mi dolor? ¿O porque te hago sentir que no servís para una mierda? Bueno, quiero que sirvas, boludo, porque es para vos. Para que el santo entre en tu vida y demuestres que sos una persona de bien, que te ganás la guita decentemente y que tenés un buen negocio y que no dependés más que de tu trabajo, porque este es para el comerciante. Es para el muchacho de la quimanda que vive de la religión,
Con esto, olvídate. Este es mi regalo para ustedes, para que ganen mejor su plata. ¿Y ustedes me van a dar algo a mí? Nada me van a dar ustedes. ¿Qué me van a dar ustedes por esto? ¿Ustedes esperan que yo vaya a recibir algo de ustedes de ayer por esto? Ni en pedo. Eso lo sé desde el primer día. Yo sé que nunca voy a recibir gratitud ni del africanismo, ni de la magia ceremonial, ni del ejempá. Jamás voy a recibir la gratitud. Eso lo tengo claro desde el día cero porque eso es lo que se me dijo. No esperes recibir un solo aplauso por tu trabajo descomunal. Ya estoy preparado para eso. Entonces, ¿sabes qué? Es una carga menor. No estoy con la carga del éxito encima. Elegí la victoria lenta. Así que tengo todo el puto tiempo del mundo. Me cortas una cabeza, me salen tres, pero me tocas a mis hijos y vas a conocer un din del carajo. Por la casa de Nestalí que corre por mi sangre, que no haya un solo judío que no pida un din para esta persona. Y para la gloria de dos, nada más, no para mí. Otra cosa, prepárense los judíos porque voy a hacer un tikkun hakla con ustedes. Génesis. Reemplazando Dios por dos. Donde dice Dios, use dos. Para que sea un Génesis. Es un Génesis basado en la Reina Valera, no tiene ninguna modificación más que dos, por respeto a no tomar el nombre en mano de Dios para los judíos. Es una edición para mis amigos judíos. Y eso es una devolución humilde, casi, te diría, peregrina, ¿no? Pero creo que es una forma de decirles, miren chicos, yo sí me acuerdo de sus preceptos y no quiero que se sientan ofendidos en mi casa. Es una casa de gentiles, a mucho orgullo. ¿Sí? Soy un gentil, soy incircunciso. Pero en el día de la guerra soy un sadiquín más. Y nunca esto podría ser por el dinero, nunca. Porque no lo aguantas. Porque es mucha responsabilidad. No tienen ni para empezar, muchachos, pero les aseguro que esta parte de hasta fin de año nos vamos a divertir muchísimo en este canal. Prepárense porque cambia, les dije, el formato del canal. Ya hablé mucho. Tienen razón también. Vamos a hacer magia. Rituales, cartas, colores de velas. Prepárense hasta el 31 de julio, tarot gratis, Mariela y yo. Estamos tirando los dos, tienen que mandar nombre completo, fecha de nacimiento por escrito y 5 preguntas que quieran hacer. Podemos llegar a tardar hasta 2 o 3 días en contestarte porque es muy complicado, porque en el medio están los trabajos. Hay gente que ya te pide un trabajo directamente para hacer, ¿sí? En nuestro servicio que nos pagan a nosotros por eso. Acordate que te podés descargar el libro de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1 abajo, este mismo que te mostré. Está disponible para aquellos que quieran también envíos a todo el mundo, menos a Argentina que todavía no puedo mandar nada. Y a Chile tampoco puedo mandar. Ya averigüé, todavía no puedo mandar a Chile y a Argentina, es una locura. ¿Se entiende? No sé por qué no puedo mandar. Pero España sí, ya España creo que hay como 5 o 6 que ya se enteraron antes y ya lo quieren, ¿viste? Así que gallego te vas a tener que poner, esto no te va a salir gratis, olvidate, papá. Bueno chicos, nos vemos. Me tomo unas vacaciones de invierno, no tengo ganas de tomar, me tengo ganas de ver Disney Plus. Capaz que en el medio de las vacaciones les tiro un video de Loki. Se viene el audiolibro, prólogo y episodio, capítulo 1 de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1 en audiolibro. Para que lo puedan escuchar. O sea, el canal sigue activo con cosas. Va a haber una maratón de San la Muerte con un video de más de 6 horas solo San la Muerte, de todo lo que hablé de San la Muerte. Antes de la data, ¿sí? Del 13 de agosto. Por si se me ocurre ya después volver del 15 de agosto, ya que está lo de la data. Pero sí va a haber mucha promoción. Aquellos que quieran donar lo pueden hacer. Contáctense con WhatsApp con Mariela. Vía PayPal pueden mandarnos. MoneyGram, Western Union, lo que vos quieras. ¿Sí? Por los medios de pago, Mercado Pago para Argentina, habilitado, tenemos todo, papá. Vos no te hagas ningún problema. Necesitas una imagen de San la Muerte, me la pedís ayer de Marie. Acuérdense de suscribirse, se viene una campaña interesantísima para el Paraguay con ayer de Marie.
gracias a todos los clientes que están comprando todos los días los productos de Mariel. Así que muchísimas gracias. En estos tiempos difíciles hay que estar agradecido. ¿Y gracias a quién? A San la Muerte. Espíritu esquelético. Les mando un abrazo. Gracias por estar hasta esta hora con nosotros, ¿sí? Mi nombre es Pablo Barrera y acordate, el problema no es la muerte, el problema es el olvido. Ra-ca-ma. Chau, chau.